Buenas tardes para todos. Ya algunos los conozco. Tengo el placer, el gusto de haber estado compartiendo desde el jueves con los pastores y desde ayer con los encargados, los discipuladores, coyunturas, servidores. Creo que todas esas palabras ocupan. Y también muy grato porque me ha tocado alojar con una familia muy linda acá en Copiapó. Así que también he podido conocerlos un poco más íntimamente y hoy día estuve almorzando en la casa de una hermana con su marido. Ha sido bueno poder estar acá, compartir con los hermanos y es algo que vemos a donde nos ha tocado ministrar en diferentes partes, a donde vayamos, aunque sean diferentes naciones, diferentes idiomas, nos encontramos con la familia de Dios y está el mismo sentir, el mismo corazón, el mismo parecer, es llegar a casa. Amén. Hemos estado compartiendo, y algo adelantó Mario, en mi caso, respecto de estar llenos del Espíritu Santo y el primer día compartí acerca del trato y cómo el trato nos ayuda. Yo sé que todos hemos sido tratados y de eso nadie se escapa, pero cómo eso nos trae revelación y la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Y hoy día le consultaba a los hermanos y hermanas quién se sentía lleno del Espíritu Santo. Nadie me respondió. Después pregunté quién necesitaba de la llenura del Espíritu Santo o que se orara porque se le ministrara del Espíritu Santo. Nadie me respondió. Pero yo concluyo que estos son tiempos complicados, son tiempos difíciles. Y lo estamos viendo todos. Es un tiempo de mucha oscuridad, pero no por eso es un tiempo en que nosotros vayamos a ser defraudados o el Señor vaya a dejarnos a solas. Pero, por el contrario, el Señor está con nosotros aún más fuerte. La palabra dice que en los postreros tiempos, y yo creo que ya estamos en esos postreros tiempos, no sé cuándo va a venir el Señor, no me atrevo a decir eso, pero dice que abundará el pecado. Y eso es una característica de estos tiempos, en donde abunda el pecado. Pero cuando abunda el pecado, ¿qué dice la palabra? Sobreabundará la gracia. Aleluya, aleluya. Y quiero decirles algo. Aquí hay superabundante gracia. Oh, aleluya. Puedes alabar al Señor, decirle, Señor, te adoro. O si quieres levantar la voz en lenguas y decirle gracias porque estás abundando y sobreabundando en mí. Y estás sobreabundando con su gracia y su perdón. Y quiero decirte que la gracia se ha materializado, porque es un concepto, ¿verdad? La gracia. Pero yo quiero decirle que tomó forma, que tiene pies, que tiene brazos. Hay superabundante gracia de parte de Dios para el mundo. Y esos son ustedes. Son ustedes. Es a través de nosotros que Dios va a mostrar su gracia, su perdón, su amor, su reconciliación. Va a ir a rescatar al que está perdido. Son ustedes, a través del cual, y no hay otros. Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Sin embargo, hay algo en lo que nosotros debemos tomar con sabiduría. Es verdad que los tiempos son difíciles. Eso no lo desconozco. No lo desconozco. Por lo tanto, es un tiempo en que nosotros debemos hacer guardia, en que debemos estar preocupados, atentos. Y en Mateo
capítulo 26, versículos 36 al 44, en la versión Reina Valera del 60, dice: Jesús ora en Getsemaní, y el título que yo puse a la palabra es velad y orad. ¿Ya? Debemos ser sabios. La palabra dice que debemos ser astutos. ¿Cómo? ¿Nadie se acuerda? Astutos como serpientes y mansos, no como esa moto, si es que era moto, no sé. Gracias, ya era para despertarlo. Astutos como serpientes y mansos como palomas. No, hermanos y hermanas, caigamos en la falta de, o en la excesiva confianza. No caigamos en eso. Yo no estoy diciendo que nosotros debemos permanecer guardaditos en nuestras casas o bajo un techo como este, rodeado de 4 paredes, y aquí mostrarnos y exponer quiénes somos, hijos de Dios. Yo no estoy diciendo que debemos quedarnos encerrados, yo estoy diciendo que debemos salir, que debemos estar afuera, pero también debemos ser sabios. Y encontramos aquí en Mateo 26 que dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Se dan cuenta lo que pasó Jesús? ¿Ustedes se imaginan a Jesús entristecido y angustiado? Y no solamente eso, sino que dice además en gran manera. ¿Te has sentido así alguna vez? Jóvenes, yo sé que sí. Yo sé que sí. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y Jesús hace aquí, y esto lo estuve compartiendo básicamente ayer, Jesús reconoce una parte de su ser que es el alma y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo le decía a los hermanos, ¿dónde nosotros encontramos nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad? En el alma. Ahí están. Pero Jesús dice, a pesar de que está entristecido y entristecido hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice a los discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. Cuando Cristo estaba en esta situación tan difícil, en lo que hoy día a lo mejor denominaríamos como una depresión profunda, como para llevarlo al doctor, Jesús no dice déjenme solo, me voy a encerrar en una pieza porque quiero estar solo, apaguen la luz, cierren la cortina. No dice eso. Y no lo digo como cuestionamiento, ¿ya? No es mi intención acusar. Y dice: y velad conmigo. Él sabía que esta situación que estaba viviendo, terriblemente penosa, no tenía que ver con su espíritu lleno del Espíritu Santo, tenía que ver con el alma. Tenía que ver con esta parte muy nuestra, en donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Por lo tanto dijo: velad conmigo. ¿Para qué? Para que no sea mi voluntad, mis pensamientos, mis emociones las que se expresen. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Fue sincero el Señor o no? Yo creo que fue muy sincero. Y creo también que a nosotros, todos, nos cuesta ser sinceros con Dios. Nos cuesta reconocer que a veces no queremos hacer cosas y en esta situación significaba
morir y antes de morir pasar por un padecimiento horrible. Pero el Señor fue sincero. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que el Padre lo había dispuesto así por amor a ti, por amor a cada uno de ustedes, a nosotros y por los que han de venir. Sin embargo, así y todo, podríamos haber quedado todos afuera. ¿Se dan cuenta o no? Viene Cristo y dice: Padre mío, si es posible, si existe otra alternativa, si de alguna forma tú pudieras hacer que ellos también te conozcan, pero no así. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Era que no. Era que no. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Levante la mano, solo los discípulos. Poca fe, ¿ah? Poca fe. Ya, de nuevo, ¿cuántos han sido bautizados? Por favor. Todos con las manos levantaditas. Soy discípulo de Jesús. Soy discípulo de Jesús. Aleluya. Bueno, en el versículo 40, como les decía, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y en Lucas, estoy leyendo Mateo 26, y en Lucas 22 dice que estaban durmiendo agotados por la tristeza. El Señor estaba triste hasta la muerte. Los discípulos estaban tristes hasta la muerte. Tan cansados por la tristeza que se habían quedado dormidos. Versículo 41, y nuevamente el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tentación estaba sufriendo Jesús y los discípulos? ¿Me pueden nombrar? Son 3. 2 o 1. ¿Cuál era la tentación? ¿Sería tentación sexual? ¿Cuál? No alcanzo a escuchar. 1, exactamente, escapar de la voluntad de Dios. Pero una que se manifestaba muy fuerte era la tristeza. La tristeza. La tristeza es un enemigo de Dios, un amigo íntimo de Satanás. La tristeza. ¿Podemos identificar nosotros en nuestro diario vivir que estamos pasando por tentaciones cuando estamos tristes? ¿Estoy diciendo que sea malo tener tristeza? Es parte de nuestro ser. Pero la recomendación de Cristo y lo que Él hizo es: velad y oráis para que no te quedes en la tristeza, para que no te quedes hundido en la tristeza y en la angustia. Y yo quiero decir, y quiero también sacar a luz esto, de que hoy día se está la tristeza, la angustia, la depresión volviendo como una normalidad. No es parte de nuestra normalidad. Y vuelvo a decir, no es que no vayamos a tener tristeza, pero no nos hagamos amigos de ella, porque la tristeza es enemiga de nuestro Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, el Espíritu Santo estaba dispuesto, pero su carne no estaba dispuesta. Entonces nosotros distingamos entre aquello que es nuestra carne y aquello que es del Espíritu. Aprendamos a discernir. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, tercera, a los discípulos y los llamó y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Aleluya, aleluya, nuestra carne es débil. Somos débiles. Nuestra carne es débil, por lo tanto es necesario que nosotros velemos, que nosotros estemos vigilantes, que nosotros estemos como aquellos que iban en la antigüedad en estos barcos de vela, arriba en el mástil más alto mirando, y avisaban si había tierra, si había un iceberg, si había algo con lo que podían chocar. Nosotros también. Velar es mantenerse despierto, es hacer vigilia para ver literalmente lo que está pasando o figuramente lo que puede venir. Es estar atentos, es mirar, es hacer labor de vigilante. Y hoy día hay oscuridad y podemos encallar y por lo tanto debemos hacer labor de vigilante y poder discernir y alguien levantar la voz y decir, cuidado, para allá no. Cuidado con esto que se presenta como algo bueno y beneficioso, pero no lo es. Y nos sobrevino, hermanos queridos, en Chile un estallido social que, de no haber sido por la pandemia, el remedio peor que la enfermedad, hubiera seguido. Y se nos presentó ya con el tiempo, por lo menos, sí, yo creo que esta zona también es abarcada por eso, una sequía que ya lleva 11 años. Y empezaron las migraciones de diferentes partes del mundo, algo que mi generación no había visto. Porque la gente se estaba muriendo de hambre. Y no faltando más, porque yo dije, ¿qué viene ahora? Rusia invade Ucrania y es posible que se declare una tercera guerra mundial. Velad y orad. Tú tienes un propósito. Tú estás aquí en Copiapó con un propósito. Tú eres estratégica en las manos de Dios. Estás con un propósito. No permitas que el enemigo te adormezca. No permitas que el enemigo te paralice con la tristeza. No permitas que el enemigo te confunda o te lleve a desviarte a otras cosas. Carne, en el versículo 41 de que estábamos leyendo de de Mateo 26, se usa como símbolo de lo que es externo al espíritu. Y aquí permítanme que, a los que no estaban, permítanme que aclare esto. Y se refiere a que es aquello que está fuera del espíritu. ¿Qué está fuera del espíritu? Lo voy a decir básicamente dos cosas, el alma y el cuerpo. Si estás enojado, ¿qué parte de ti es? Las emociones, yo lo dije. El alma. ¿Vamos bien o me enredé? Los enredé. Ok. Si estamos enojados, es el alma. Si tengo hambre, ¿qué parte de mí es? El cuerpo. Si tengo muchísima hambre, ¿qué parte de mí es? El cuerpo. Y eso puede llevar a otras complicaciones, como por ejemplo ser dependiente o demasiado, todos somos dependientes de la comida, pero no tener control. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús dice, mi alma está triste, sabe que está refiriéndose a esa parte de nuestro ser. Lo logra identificar. Dice, por lo tanto, eso no es lo que me debe guiar. Lo que me debe guiar es el Espíritu Santo. Pero dice que está tan triste, tan angustiado, que siente que es como la muerte misma. No lo soporta. Y ora.
Entonces se refiere a nuestra naturaleza humana con fragilidades físicas y psicológicas, las emociones, nuestros pensamientos y voluntad cuando leemos acerca de la carne. El versículo nos dice que nuestro espíritu está dispuesto a recibir la verdad, a obedecer el Espíritu Santo que nos habla de parte del que es verdadero, a vivir conforme a la verdad, a morir si fuera necesario por causa de la verdad. Pero tu alma le gusta. ¿Tu alma quiere morir por la verdad? No quiere. No quiere. Peor que eso. No sé si han andado en metro cuando van a Santiago. Es rico, ¿ah? Me acuerdo que estaba parado esperando que llegara el tren y al lado mío se puso un abuelito, muy abuelito, ¿sí? Muy flaquito, medio tiritón. Y cuando llega el tren uno tiene que hacerse al lado, porque se abren las puertas y sale la gente, pero como que adentro hubiera un incendio. Y el abuelito no alcanzó a hacerse un lado. Pasó a la gente. Portó nada. Me dio mucha rabia. ¿Qué parte mía fue esa? El alma. ¿Debía darle yo libertad al alma para que continuara con su rabia? No, somos hijos de Dios. A las mujeres también tiene que darles rabia en algún momento porque no sé si pasa acá en la locomoción colectiva, como las distancias son largas. Cuando uno se sube al metro o una micro, normalmente los hombres que están sentados, y a mí me ha pasado, están todos durmiendo. Entonces, cuando llega la hora de dar el asiento, pasa nada. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo no voy a decir que soy mucho mejor. Cedo el asiento, sí lo cedo, pero a veces no he querido hacerlo. Uno llega a estar tan cansado. Y también me tocó ver un episodio muy triste con mujeres, porque también estaba el tren, ya había llegado, y afuera del andén estaba lleno, de lado a lado. O sea, estaba todo el andén lleno y varias filas hacia atrás de gente que quería entrar. Y había una señora con su guagua, se abre la puerta y había un montón de mujeres atrás, le dan un empujón a la pobre que la guagua saltó, pero de unos 2 metros, yo creo. Díganme si no es rico ser santiaguino. Pero la palabra dice que nosotros debemos andar en el Espíritu, no en la carne. Y la forma de andar en el Espíritu es, entre otras cosas, y aquí las coyunturas están bien armadas como para poder capacitar a los otros, es velar y orar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Samuel Márquez, voy a pedirte una cosa. Por favor, disimuladamente, cuando me queden 10 minutos, hazme algún gesto disimulado, que nadie se dé cuenta, yo nomás. Ok, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy dando los ejemplos del metro, en lo que yo conozco. Pero hermanos, como hijos de Dios vamos a ser expuestos a diferentes circunstancias muy difíciles. Y esto se va a poner, y no estoy siendo profeta de la muerte, lo dice la palabra, cada vez peor. Pero nuestro lugar estar ahí es estar donde las papas queman. Nuestro lugar es estar ahí con los que no conocen al Señor, con los pecadores. Estamos aquí para ser
los pequeños Cristos, los Cristos en este mundo. Cristo está presente hoy en la tierra y está conformado por su cuerpo aquí presente. Entonces nosotros debemos estar afuera. Todos nosotros, aquellos que hemos creído y tenemos por lo tanto una nueva naturaleza, somos trinos, ¿verdad? Personas conformadas por espíritu, alma y cuerpo. También el Señor decía que lo que es externo al espíritu es débil. Incluso este versículo es tristemente célebre por la parte que dice que la carne es débil, no por la parte que dice que el espíritu está dispuesto a la verdad. No sé si pasa acá, pero no te preocupes, hermano, si la carne es débil. Pero la otra parte que dice que el espíritu está dispuesto a la verdad, no la decimos. Sí nos acordamos que la carne es débil y ahí nos agarramos. ¿Por qué la carne es débil? La carne o el alma es débil por su naturaleza tendiente a ser independiente, a tomar sus propias decisiones y por estar atenta a las cosas de este mundo caído más que a las del Señor y por lo tanto reaccionando en forma autónoma. Quiero ser independiente y eso no tiene que ver con edad. Mientras más viejo, más porfiado. No voy a profetizar eso. Pero de que lo traemos adentro, lo traemos. ¿Qué es lo primero que lamentablemente muchos niñitos y niñitas aprenden a decir? No. El alma le gusta ser autónoma, tomar las decisiones. Entonces el Espíritu Santo, yo les decía como ejemplo a los hermanos, nos dice tal cosa, pero el alma quiere meterse. Y si lo hacemos mejor de esta otra manera, busca el alma meterse. Y si mejor no hacemos nada porque estoy cansado, busca el alma meterse. A eso se refiere con que la carne es débil, independientes de Dios. El alma no está dispuesta a obedecer al Espíritu Santo. Y yo les decía también a los hermanos que cuando nosotros hablamos de carnales, también los podemos definir como almáticos, porque teniendo el Espíritu Santo, no andan por el Espíritu Santo, sino que andan por la carne. Entonces yo te pregunto a ti, para que te respondas a ti mismo, ¿en qué andas? ¿En el alma o en el espíritu? ¿En qué vehículo te subiste? ¿En cuál de los dos? ¿En el del alma o en el del espíritu? He aquí la importancia de velar y orar para no caer en tentación. En Getsemaní nuestro Señor se vio enfrentado a una enorme dificultad, al gran impedimento que significa el alma para hacer la voluntad del Padre. Pues el alma no nos permite ver más allá de nuestros pensamientos, emociones y voluntad, y obviamente el Señor también tenía esa dificultad. Las circunstancias eran adversas, difíciles, terribles. Dentro de todo su ministerio, las próximas horas serían las más humillantes, dolorosas y cargadas espiritualmente que a él le tocaría vivir. Recibiría todo el pecado del mundo y terminaría muriendo en la cruz. No solamente él recibiría clavos en sus manos, clavos en sus pies o clavos en las muñecas, sino que recibió todo el pecado del mundo. No me imagino eso. Obviamente la tentación, la prueba, la dificultad, el impedimento a no acceder a la solicitud del Padre debió haber estado respaldada por muchos argumentos y emociones que hacían válida la opción de no beber ese trago amargo. Sus derechos no solo como hombre, sino como hijo de Dios. Eso que es argumento hoy en día, los derechos del hombre, los derechos del niño, los derechos de esto. Considerar si realmente aquellos a los que vino merecían perdón y vida. Después de todo,
no lo acogieron y lo mandarían a matar. ¿Merecíamos perdón nosotros? La verdad, no. La verdad, no. Aún sus más íntimos lo negarían y lo dejarían solo. Tristeza y angustia mortal. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 3. Esto me gusta mucho. Cuando estaba compartiendo con las hermanas y los hermanos, yo comencé inmediatamente a hacerles preguntas, pero como era un grupo más íntimo, yo esperaba que me respondieran. Ahora no lo hago así. Y la mayoría se quería quedar callado, bajaban la cabeza. Aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 3, Pablo nos dice que predicó a Cristo el modelo, el camino, crucificado con toda su carnalidad, capacidad humana rendida ante Dios. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Y Pablo no era un ignorante. Pablo era un hombre conocedor, no solamente de la palabra, él había sido formado también en la cultura griega. Era un hombre que se podía desenvolver bien en cualquier parte. Sin embargo, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Imagínense. Pablo. Pero díganme una cosa, ¿eso definió a Pablo? ¿Eso lo llevó a quedarse callado? ¿Eso lo llevó a dejar de hacer la voluntad del Padre? Es más, él dejó todo su conocimiento y a lo mejor riqueza y fue a los corintios a predicarlo, incluso temblando de miedo. Yo quiero animarte. La primera vez que me tocó dar la palabra, disponía como de 45 minutos, 50 minutos, debo haber dado la palabra en 10. Y no supe qué más decir y me fui a sentar. Y el hermano pastor que estaba encargado tuvo que rellenar, temblando. Y me ha seguido pasando muchas veces. Y esto no es vanagloria, yo no debo vanagloriarme esto. Tengo el Espíritu Santo igual que ustedes. No te estoy diciendo que vengas adelante y compartas la palabra ahora, o mañana, o la próxima semana. Pero sí quiero decirte, vive como lo que eres, un embajador de Cristo, aunque eso signifique que lo hagas temblando de miedo. Y si no tienes claridad respecto de lo que vas a decir, el Espíritu Santo está contigo, en el contexto que te encuentres. ¿Cómo fue posible que Jesucristo llegara al sacrificio? Solo por una profunda convicción entregada y respaldada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo dejar de ser carnales? O haciendo la pregunta más correctamente, ¿cómo ser espirituales, cristianos, en el fondo normales? Velad y orar. Ser un vigilante, un centinela, tener una visión clara y objetiva de los tiempos en que vivimos, conocer de primera fuente lo que Dios espera hagamos o dejemos de hacer, recibir la claridad y las fuerzas necesarias para no caer en tentación y pasar la prueba. Y yo quiero insistir, no estoy hablando de la tentación gruesa, por ejemplo, la tentación sexual a los solteros, o también a los casados, a lo mejor peor. No estoy hablando de eso.
No estoy hablando de esa tentación gruesa. Estoy hablando de esa tentación que me lleva a quedarme encerrado, de no querer abrir la boca, de no vivir como un discípulo, de no evangelizar. Estoy hablando de esa tentación. Un flaco favor por una parte, aunque Dios lo permitió y tiene un propósito, ha sido el Zoom. También lo decía en la mañana. Lamentablemente muchos discípulos se vestían con su camisita y su chaqueta para el Zoom y abajo andaban con pijama. Y parece que nos quedamos con el pijama, porque hemos estado encerrados y no hacemos nada. Y nos conformamos con estar pegados a un aparatito. Hermanos, orar es comunicación directa con Dios. Aprovechémoslo. Es mejor que este aparato. Debe haber un emisor, ustedes, y un receptor. Yo estudié comunicaciones dentro de la carrera que estudié varios años. Y hay una regla. Para que exista comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Si yo le digo a Octavio, hola, aquí hay un emisor y ahí hay un receptor. Pero no basta solo con eso, tiene que haber una retroalimentación. Entonces, hola Octavio. Hola. Ahí recién hubo comunicación, porque si no, lo que estoy haciendo es un monólogo. Si yo digo, el Señor te ama, y ustedes no me dicen, amén, estoy hablando solo, no hay comunicación. La oración es igual. La oración consiste en que te presentas delante del Padre, le hablas al Padre que te ha estado hablando todo el día todo esto. Y tú ahí como que lloviera. La comunicación consiste en que tú hablas al Padre, el Padre te escucha y te responde y eso se va repitiendo. Eso es oración. Es comunicación con Dios y no te conformes con menos, no te quedes con menos. No, si hoy día en la mañana oré 3 Padre Nuestro. No. Maridos, aquí presentes, varones preciosos, porque son varones preciosos. Ninguna hermana me dice amén. A ver, dígame, pues. Chuta. Quiero decirles, hermanos, que ustedes son preciosos hijos de Dios. Todos. Somos hijos del Rey, el Rey no tiene hijos feos. Sin embargo, ustedes, maridos, son cabeza de hogar. Y tienen mayor responsabilidad, deben velar y orar por ustedes y sus familias. Amén. Ser cabeza significa e implica también servir a la esposa, a los hijos y tratarla como vaso más frágil. Es decir, no porque la mujer tenga menos entendimiento, no, es porque es más delicada. Ella es una copa fina de cristal y como tal debes tratarla. A veces se pone medio chúcar. Pero usted no se le olvide que es una copa de cristal. Esposas, no las voy a dejar a ustedes fuera. Ustedes también son lindas y mucho más lindas. Ustedes tienen algo que Dios definió, que es la de poder reproducir a sus hijos. ¿Se dan cuenta de algo? Dios podría haber dicho, sea hecha la creación, ¡prum!
y se hacen todos los hombres y mujeres del mundo y por todas las generaciones de una vez. Pero dijo, no, la voy a hacer a través de sucesivas generaciones, a través de parejas que se van a unir y ellos van a engendrar a mis hijos. ¿Y quién es la específicamente que tiene esa honrosa, gloriosa y maravillosa misión? ¿Son ustedes especiales o no? Son preciosas. Sin embargo, esposas, ustedes, ayudas idóneas, si el marido se cansa, entristece, angustia, como nos suele pasar, pero no lo reconocemos, y en lugar de decir que estamos tristes, somos pesados, por decirlo menos, pero usted lo ve así, apoyarlo es su responsabilidad. Hacerlo correctamente implica, por lo tanto, orar y velar por su marido. Jóvenes, también tengo lo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Y cuando digo que los líderes son ancianos, me estoy refiriendo a que ellos tienen la sabiduría, que ellos tienen la designación de Dios. Me encanta escucharlo a ustedes cuando hablan, por ejemplo, del pastor Carlos. Me encantan, por la forma en que él predica, por la vida de entrega a la iglesia. Me encanta. Me gustaría saber también los jóvenes a quién reconocen, aparte del pastor Carlos y los otros pastores que ustedes tienen, con los que me ha tocado compartir estos días. Me gustaría, jóvenes, que ustedes también pudieran reconocer eso. Y también que reconozcan dentro de ustedes mismos, ¿verdad?, las gracias. Pastores, lo que decía al principio, o haciéndolo en orden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Reconózcanse entre ustedes. Hermanas, ejerzan los dones que Dios le ha dado. Por favor, ustedes jóvenes, porque los tienen. Ya, no voy a meterme en ese tema. Músicos. Qué manera de cantar bonito. Me encantó. Había una voz que sobresalía, no sé cuál. Músicos, velad y orar. Su labor es muy importante. El Señor los usa. Entonces, nosotros debemos comprender que la sociedad no es fácil, que las circunstancias actuales son difíciles, tanto de entender como de sobrellevar, muchas veces frustrante y agotadora. Aprendamos, discernamos, velemos y oremos. Señor, ¿esto es tuyo o no? Es que quiero tener un auto. Y es que quiero tener, además de este auto, no, lo voy a vender y quiero uno más nuevo. Y después, no, es que quiero tener unos 0 kilómetros. ¿Eso es de Dios o es propio de la cultura de este mundo? Dios no nos llamó a eso. Yo no espero que lo entendamos todo porque nuestra cultura chilena, especialmente la chilena, y se destaca en Latinoamérica, es consumista terrible. Terrible. Somos tremendamente consumistas, y dije somos, pero es algo que debemos cambiar por ser generosos. Eso es lo que debemos ser y destacarnos por ser generosos. Si Dios me da más, y esto es una frase que repite mucho Jerry, me encanta, es para que des más. ¿Cuál es la tentación hoy en día? ¿Cuál es nuestra cruz? Aquella que ojalá no tuviésemos que llevar, como decía Jesús. Tiene muchas caras, están ocupados en cosas, la mayoría de las cuales no podemos controlar. Atención con esos. Por ejemplo, los papás, el futuro de nuestros hijos.
No podemos controlar eso. Debemos descansar en el Señor. Sé que todos queremos darle buena educación y lo mejor que tengamos, pero cuidado con caer en poner eso por sobre Dios. Pastores, permítame que lo diga delante de la congregación, sobrecargarse sobremanera con la espiritualidad o falta de espiritualidad de las ovejitas. La iglesia sigue siendo de Cristo. No te achaques, perdonen la palabra, por algo que Dios hace. Sí, velad y orar. Sí es importante, queridos, que como dice Lucas, y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok. Ok. Voy a invitarlos a que oren conmigo. Y si está de acuerdo, diga amén. Señor, nos ha tocado vivir en un tiempo y en unas circunstancias muy especiales. No voy a decir que son tiempos malos, porque en ti no hay tiempos buenos. El tiempo bueno, la alegría y el refrigerio viene a través de tu iglesia para el mundo. El aire fresco, el agua que refresca viene a través de tu iglesia. Oh Dios amado, yo quiero pedirte que tu iglesia se levante. Quiero rogarte por cada uno de estos hermanas y hermanos que estuvieron dispuestos a entregar su vida a ti y que yo sé, Señor, hoy día también están dispuestos a hacerlo. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por cada uno de ellos, declarando no derrota, declarando la victoria por aquellas cosas que se han levantado hoy en día y que no nos dejan actuar, que nos tienen atados. Declaro esas ataduras rotas en el nombre de Cristo Jesús. Declaro una iglesia victoriosa, una iglesia que se levanta como hombres y mujeres discípulos tuyos que salen fuera y llevan tu testimonio, llevan tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús amado. Yo declaro de esa libertad, declaro de la alegría, del gozo, Señor, de la unidad entre ellos, como también de en esa unidad ir al mundo para que el mundo crea. Bendito seas tú, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. No prevalecieron ni prevalecen. Para ti la honra y la gloria. Gracias, Señor Jesús. Amén.